Hace miles de años, la civilización Eldar fue destruida en una catástrofe fruto de su hedonismo decadente, y los únicos supervivientes huyeron de sus planetas en gigantescas naves espaciales denominadas mundos astronave. Y Yanden era el mayor de los mundos astronave y el más densamente poblado. Se deslizaba con serenidad a través del vacío del espacio, muy alejado de los planetas habitados por otras razas. De repente, cuando en la oscuridad del espacio intergaláctico irrumpieron los tiránidos, Yanden se convirtió en el escenario del primer encuentro de los Eldar con el enjambre tiránido, la amenaza devoradora, cuyo avance como el de la langosta ha consumido cientos de mundos humanos. Un saludo y bienvenidos a la Biblioteca de Tizca, vuestro podcast en castellano sobre trasfondo de Warhammer 40.000. Os está hablando Helios, y en este programa número 22 voy a relatar la invasión tiránida de Yanden. Esto es un programa de radio que podéis escuchar en Spreaker Radio, en iTunes y en iVoox, vuestro kiosco de podcast online. Y además, como siempre, también tengo las redes sociales. Facebook.com/la Biblioteca de Tizca, en Twitter el usuario @bibliotecatizca y en Google Plus y en YouTube las comunidades llamadas la Biblioteca de Tizca. Procedo a leer los comentarios de mis canales, hoy tengo muchos. En primer lugar, AlPGG en Facebook dice: ¡qué mono tenía! Acabo de empezar con 40k después de terminar Método Fantasy y estoy empezando por la herejía, mientras con tu podcast me voy metiendo en el trasfondo de Warhammer 40k. Muchas gracias. Pues a ti por escucharme. Jorge Maya Manzano en Facebook comenta: genial el podcast, como siempre. Muy interesante el apartado de los Eldar. Estoy leyéndome Vulcan Vive de la serie de la herejía de Horus y he flipado con los tejemanejes del mundo astronave Ulwe. No sabía que Eldrad Uthran tenía interés por los humanos y los veía como aliados contra el caos. No digo lo que pasa en el libro para no hacer spoilers, aunque bueno, dejas entrever alguna cosilla, ¿no? No he llegado todavía a Vulcan Vive, pero la verdad es que en general sé que es uno de los primarcas que menos suelen gustar a la gente. Aunque todos supongo que tienen algo siempre. Jack Harper en Facebook comenta: muy buen capítulo, amigo, he escuchado todos los capítulos nuevamente y sigo quedando entusiasmado con esta historia. Saludos y sigue así. Pues muchas gracias por el apoyo, Jack. Emilio Cachares en iVoox: enhorabuena por el programa. ¿Tienes pensado hacer algún día un episodio sobre el Codex Astartes y la segunda fundación de los marines espaciales? Pues me gustaría hablar del Codex Astartes y me gustaría hablar en general ya no solo de la fundación, que comenté un poquillo que es en el capítulo sobre la eclesiarquía, sino que quizá me gustaría hablar de un poquito más sobre cómo se compone una compañía de marines espaciales, cómo suelen ser, ¿no? Sabemos que son 1000 marines, sabemos que son 10 compañías, cuál es cuál, qué equipamiento llevan, quizá un poco las diferencias entre distintos capítulos, o hablar de algún capítulo subversivo creado a partir de la fundación. O sea, da para mucho, y esto es algo que pensé cuando me puse a hablar sobre los marines espaciales del caos. Ya algo habrá, no sé cuándo, más adelante, pero algo tiene que haber porque no hemos terminado todavía con el Imperio. El Gnomo del Parque en iVoox dice: me encanta la historia de Eldar, es una mezcla de, atención, es una mezcla del Silmarillion y Terminator. Muy buen trabajo, maestro bibliotecario. Pues me parece un símil como mínimo curioso. Kovalich en iVoox dice: ¿para cuándo algo sobre el orgullo del Imperio, la Guardia Imperial, alias Astra Militarum? Estoy deseando oír historias sobre el Lord Solar Macarius, Yarrick, Marvo, Tanith, etc. De Crit no tanto, que es muy cansino, dice. Bueno, Crit, si algún día hablamos de Gathering Storm deberíamos hablar sobre él, ¿no? Pero Yarrick sin duda, Yarrick se va a hablar de él cuando hablemos de nuestros amigos los Pieles Verdes, porque hablaremos de las guerras de Armagedón, como es obvio. Sobre el Solar Macarius no se me había ocurrido, pero algo habría que comentar. Y bueno, sobre los fantasmas de Tanith, o sobre los fantasmas de Gaunt me gustaría hablar algún día, y quizá hacer una pequeña opinión sobre los libros. Amador H. Lorita en iVoox dice: siempre el mejor en estos temas. ¿Cómo espero estos temas? Genial.
Janko51 en iVoox dice: por fin un capítulo más, ya lo esperaba con ansias. Sigue haciendo estos programas, tío, molan un huevo. Pues me alegro de que os gusten. Carmelo en iVoox dice: gracias, seguimos aprendiendo cosas nuevas de los elfos del espacio. Un abrazo desde Lorca, Murcia. Y me pregunta: la música de fondo del podcast es muy épica, muy chula, sobre todo la del opening de la biblioteca. ¿Te es posible indicarnos el título? Escucho la biblioteca mientras hago mis planicos, me hacen compañía y algunas veces se reproduce el mismo programa como 2 o 3 veces seguidas. Me los voy a aprender de memoria. Espero sean muchos más. Un gran saludo desde Lorca, dice nuevamente. Bueno, la música, lo he mencionado alguna vez, es del gran Carlos Estella. Podéis encontrar su obra en yamendo.com, completamente libre. En particular, la música que hago para las pequeñas introducciones de antes de empezar con la sintonía del programa se llama Emotional Epic Cinematic. Y la sintonía del programa, la que suelo usar siempre para empezar, digamos, antes de presentarme, es Epic Cinematic Score. Ambos títulos son muy buenos, pero tiene muchos más, que están muy bien. Emotional Lines, Coming Back to Life, An Unfinished Life, otros que la verdad es que exploté muchísimo este autor en la tercera parte de la herejía de Horus, cuando hice esa dramatización entera de la batalla de Terra. Adeptus Astartes dice en iVoox: Pole, muchas gracias por contestar a mi pregunta. He leído esas novelas que comentas, pero no saco nada en claro. Indagaré más. Se refiere al tema de los 21 primarcas, con ese primarca número 21, puesto que la Legión Alfa tiene a Alfarius y a Omegon, o sea que son 2 primarcas y no 1. Damián G. Ponce dice: muy interesante esta parte de la mitología Eldar. Esas orejas picudas tienen mucho trasfondo detrás, casi tanto como orgullo. Hay muchas ganas de seguir escuchándote, Helios. Además, ya estoy spameando a mis amistades con tu podcast para que se enganchen. Un saludo. Bueno, gracias. Me gusta que expandáis el círculo, que lleguemos a cuanta más gente mejor. Jack en iVoox dice: amigo, ¿qué tal? Hace un tiempo que no te escribo, pero este fin de semana he vuelto a escuchar todos los capítulos de nuevo y me parecen extraordinarios. Un fuerte abrazo y sigue adelante por la mayor gloria del emperador. Gonzalo Díaz Rosado dice en iVoox: como siempre, encantado de escuchar este podcast. Postdata: quemad los cadáveres, la plaga se acerca. Profe Historia Lauretum comenta en iVoox: ¿tú eres Helios de Logro Desbloqueado? ¡Qué bueno! Pues efectivamente, soy Helios y me recordarán de otros programas como Logro Desbloqueado, programa que hago sobre videojuegos, que también podéis escuchar en los mismos canales que aquí, Spreaker Radio, iVoox y iTunes. Daedalus en iVoox: acabo de empezar a oírlo, enganchadísimo, gracias. Pues gracias a ti por aficionarte. Rick Bone en iVoox dice: hola, acabo de escuchar todos los podcasts. Una vez más, gracias por lo épico del podcast de la batalla final en la Sagrada Terra. Muy profesional. Está increíble, espero con ansias cada siguiente podcast. Aquí Los Ángeles Oscuros recogemos cada podcast para guardarlo en nuestras librerías secretas. Por cierto, te escuchamos en Bolivia. Gracias y un gran abrazo. Sigue así. Pues un abrazo también a toda Bolivia y a mis oyentes de allá desde España. Valve Boy en YouTube dice: gracias. Daniel Pastor dice: épico. Hermenegildo Povedilla dice: pero qué brutalidad es esta, un audio narrado en castellano y con música, pero qué brutalidad es esta, suscripción y like a tope. Muy entusiasmado. Y por último, Warrior Within Hugo en YouTube dice: tío, debes seguir estos vídeos, poco a poco ganarás seguidores, por mi parte ya me tienes. Muchas gracias al incontable apoyo. Intento leer todos los comentarios, quizás soy un poco pesado, pero me gusta que todos tengáis vuestro momento de respuesta, ¿no? Como mínimo. Además me hace mucha ilusión la gente que dice que lo escucha varias veces o que se lo escucha uno tras otro, porque me recuerda a lo que hacía yo realmente cuando me gustaba mucho algo, y hablo ya de hace como 10-15 años. Buscaba cosas como programa de radio Soul River o programa de radio Castlevania, y así fui conociendo varios podcasts sobre videojuegos y otras aficiones, y muchas veces todavía hoy me vuelvo a escuchar algunos de los que me gustaban más, como ese especial Soul River de último nivel, ese especial Silent Hill de Complejo Lambda, etcétera. Son programas que también recomiendo desde aquí. Y bueno, ya entrando en calor, vamos a poner a los oyentes en harina lo antes posible. El sumario de hoy es, para despedir a los Eldar, pues me faltaba hablar de alguna batalla conocida de su trasfondo, porque claro, he hablado de su sociedad, su tecnología, he hablado de su mitología, pero no los hemos visto batallar, ¿no? Me he decidido por la invasión tiránida de Iyanden, para así de paso hablar un poco más sobre los incursores de Iriel e introducir un poco en nuestra biblioteca de las flotas enjambre de devoradores, que no hemos hablado apenas de ellos, así que vamos allá. El primer aviso que recibieron los Eldar de Iyanden sobre su destino lo trajeron los exploradores.
Eldar cuyos instintos les conducen a emprender una vida de exploración y peligro y que, en secreto, controlan los planetas y las razas alienígenas cercanos a su mundo astronave. Los exploradores llegaron con la noticia alarmante de que una flota enjambre de proporciones inmensas se dirigía hacia el mundo astronave de Iyanden. Más de una docena de planetas imperiales habían sido devorados por el avance tiránido, y aunque el Imperio efectuaba contraataques furibundos cuando podía, pasarían meses antes de que se reuniera una fuerza imperial que pudiese hacer frente a la amenaza. Y para entonces, Iyanden ya habría sido tomado. El vidente Kelmon, líder y jefe espiritual del mundo astronave, reunió a los Eldar de Iyanden y les advirtió del inminente asalto tiránido. Cada mundo astronave Eldar dispone de una gran sala denominada el lugar de las respuestas, al que pueden acudir todos los Eldar pertenecientes a un mismo mundo astronave. En tiempos de crisis, los Eldar se reúnen allí para conocer de primera mano los peligros a los que se enfrenta su mundo astronave y para que cualquier Eldar pueda opinar sobre las acciones que deben emprenderse. Solo cuando todas las opiniones se han debatido y se alcanza un consenso, el vidente del mundo astronave decide el plan de acción. El debate sobre las acciones que debían emprender frente a la amenaza de la flota de colmena tiránida fue intenso y prolongado. Los componentes más conservadores del mundo astronave propusieron iniciar una política de aislamiento, protegiendo el mundo astronave tras un escudo psíquico potente en un intento de evitar todo tipo de contacto con los tiránidos. Por contrapartida, los Eldar más agresivos querían atacar inmediatamente a los tiránidos enviando a la flota para que los destruyese antes de que alcanzasen el mundo astronave. Pero ambos cursos de acción eran imperfectos, porque los Eldar no habían tenido en cuenta el tamaño ingente del enjambre tiránido, solo comprendieron las dimensiones del problema tras un enardecido discurso de la exploradora Irilith, que había visto la flota tiránida y era consciente de la terrible amenaza que suponía. Durante más de una hora, trató de explicarles que la flota tiránida era demasiado grande como para esconderse de ella y que tampoco era posible que la flota Eldar la derrotase. Necesitaban los esfuerzos de todos los Eldar de Iyanden para tener alguna posibilidad de expulsar a los tiránidos. No obstante, incluso así, era muy posible que no lograran derrotar a la amenaza tiránida. La sala enmudeció cuando Irilith terminó su discurso. No hubo necesidad de hablar más, pues los Eldar allí presentes se dieron cuenta de la enormidad de la tarea a la que se enfrentaban. El vidente Kelmon se levantó y ordenó a los Eldar que preparasen las defensas del mundo astronave de Iyanden. Convocarían a todas las naves de la flota y cada Eldar debía prepararse como brujo, guardián o guerrero de la senda. El gigantesco mundo astronave Eldar sería fortificado porque no les cabía la menor duda de que los tiránidos atravesarían las defensas exteriores y aterrizarían sobre el mundo astronave. Debían pedir ayuda a otros mundos astronave. El Avatar, la personificación espiritual del dios de la guerra, debía ser despertado para que tomara parte en la batalla. Y, lo más terrible de todo, las ancestrales joyas espirituales debían retirarse de sus lugares sagrados para ser implantadas en los cuerpos metálicos para que luchasen como guerreros espectrales. Cuando un Eldar muere, su espíritu se guarda en una gema a la que ellos denominan joya espíritu, y que es injertada en el mundo astronave para preservar la conciencia del guerrero Eldar muerto. De esta forma, cada mundo astronave es un ser vivo que preserva de algún modo la antigua y gran civilización Eldar. Por esta razón, Kelmon no solo arriesgó la destrucción de las joyas espirituales del mundo astronave, sino también la destrucción de la cultura y de la memoria racial de Iyanden. Se trataba de una decisión muy seria, pero Kelmon sabía que los guerreros espectrales podían suponer la diferencia entre la victoria y la derrota en la batalla inminente.
20 días después, los primeros enjambres tiránidos atacaron Iyanden. Para entonces, el mundo astronave ya había quedado aislado durante una semana por un bloqueo psíquico tiránido que dificultaba enormemente que otros mundos astronave Eldar pudieran prestarles ayuda. Solo unas pocas unidades habían logrado llegar a Iyanden, por lo que el mundo astronave solo contaba con sus propios recursos para enfrentarse a los tiránidos. De todas formas, los Eldar acabaron con las primeras oleadas tiránidas con facilidad y eficiencia. Las naves Eldar eran mucho más rápidas y maniobrables, y tenían mayor alcance que las de sus oponentes. Batalla tras batalla, los Eldar destruyeron las pesadas naves colmenas sin sufrir bajas considerables. Durante un tiempo, dio la sensación de que podían encargarse de los tiránidos ellos solos, pues acababan con cada nueva oleada. Pero el vidente Kelmon no opinaba lo mismo. La habilidad de las forjas del mundo astronave para sustituir las naves Eldar destruidas no alcanzaba el nivel que necesitaban, dado el gran número de bajas que sufrían en las batallas desatadas en el espacio profundo que rodeaba al mundo astronave. La flota Eldar estaba siendo masacrada en una inmensa batalla de desgaste, una batalla de la que solo los tiránidos podían salir victoriosos. Para confirmar los peores miedos de Kelmon, la siguiente oleada tiránida fue enorme, casi el doble de cualquiera de las fuerzas que habían atacado el mundo astronave hasta entonces. La flota Eldar sufrió terribles pérdidas mientras intentaba expulsar a los tiránidos y por primera vez no pudo evitar que estos aterrizasen sobre el mundo astronave. Aunque pudieron eliminarlos antes de que lograran causar daños, la flota Eldar, como fuerza a gran escala, había dejado de existir. Pero todavía había esperanza, sobre todo si aquella última oleada representaba el grueso de la fuerza tiránida. Los espíritus Eldar se elevaron una vez más, pues la siguiente oleada era pequeña en comparación con las vistas hasta aquel momento. Aunque una flota Eldar tan debilitada no podía mantener a los enjambres apartados del mundo astronave, los desembarcos fueron aislados y destruidos con relativa facilidad. Durante un breve periodo de tiempo, los Eldar tuvieron la sensación de que habían capeado el temporal. Después, Iyanden sufrió 2 ataques masivos consecutivos. Los restos de la flota Eldar plantaron cara a los enjambres tiránidos lo mejor que pudieron, pero fueron masacrados por una oleada de naves alienígenas. Iyanden fue devorado por una horda tras otra de guerreros tiránidos, Genestealers, Gantes y Carnifex vomitados sobre el mundo astronave. Batallas enormes convulsionaron por Iyanden y los combates se recrudecieron llegando al combate cuerpo a cuerpo. En algunos casos, a las fuerzas enemigas solo las separaba la anchura de un corredor de hueso espectral, mientras los Eldar luchaban desesperadamente por expulsar a los invasores alienígenas. A menudo tuvieron éxito, pero la fortaleza de las lágrimas, el templo de Asurian y los ancestrales bosques del silencio cayeron ante las hordas tiránidas. Los Eldar contraatacaron con la enfurecida figura del Avatar, liderando a los guerreros de la Senda y a los guerreros espectrales del mundo astronave, en una furiosa orgía de destrucción que recuperó los bosques del silencio de las garras tiránidas. Se dice que los guerreros Eldar derramaron lágrimas de ira y pena al comprobar los estragos causados por los tiránidos en los ancestrales bosques que formaban la cúpula de su mundo astronave. Poco a poco, los Eldar lograron contener la marea tiránida y tomaron la ventaja obligándoles a retroceder y a situarse en posición defensiva. Pero entonces apareció una nueva oleada tiránida, la tercera y la de mayores proporciones hasta entonces. Enjambre tras enjambre hicieron parpadear los escáneres Eldar, y Kelmon supo entonces que, si no ocurría un milagro, el mundo astronave de Iyanden estaba condenado. «50 años antes del asalto tiránido, el gran almirante Iriel había liderado a la flota de Iyanden. Aunque estaba considerado como uno de los mejores estrategas navales de la historia, era muy orgulloso. Cuando Iyanden fue amenazado por una flota del caos procedente del Ojo del Terror, Iriel condujo a la flota en un ataque preventivo contra la nave insignia de la flota del caos, con lo que dejó el mundo astronave de Iyanden sin protección. Regresó a tiempo para confrontar un ataque suicida de una pequeña flotilla de naves incursoras del caos que,
a pesar de todo, lograron producir daños en el mundo astronave. Iriel esperaba ser agasajado y honrado por su victoria, así que se enfureció cuando le pidieron explicaciones de sus actos. Afirmando que sus logros deberían hablar por sí mismos, Iriel se negó a entrar en debate, dejando a su viejo amigo Kelmon sin más opción que la de elegir a un nuevo gran almirante en su lugar. Enfurecido, Iriel juró que nunca más volvería a pisar Iyanden y, junto a un grupo de sus seguidores, formó una compañía de incursores Eldar que se convirtió en la fuerza corsaria Eldar más poderosa de toda la galaxia. Cuando a Iriel le llegó la noticia del ataque tiránido de Iyanden, trató de ignorar el terrible peligro que se cernía sobre su antiguo mundo astronave. Pero, aunque era muy orgulloso, también estaba realmente enfurecido ante el ataque perpetrado, y no podía abandonar a Iyanden a su destino en esta hora oscura. Iriel se abrió paso a través del bloqueo psíquico de los tiránidos y partió raudo a ayudar a su gente. Su flota de incursores se precipitó como un relámpago azul sobre los enjambres tiránidos. Rápidamente se les unieron las pocas naves que quedaban de la flota de Iyanden, y las dos fuerzas combinadas de las flotas Eldar lograron destruir a los enjambres tiránidos. Dos nuevas oleadas de enjambres tiránidos atacaron el mundo astronave, y las dos encontraron un destino idéntico. Ni una sola nave tiránida logró alcanzar el mundo astronave, aunque el coste de naves incursoras Eldar fue muy alto. Ensangrentados pero con la cabeza erguida, los incursores Eldar se prepararon para vender caras sus vidas y contener a la siguiente oleada tiránida. Los puentes del mundo astronave y las naves Eldar que lo rodeaban vigilaban con atención los escáneres a la espera de que apareciera el primer parpadeo que indicaría la dirección del siguiente ataque tiránido. Pasaron minutos, después horas, y les invadió una sensación de alivio creciente pensando que no iban a aparecer más enjambres tiránidos y que el asalto había acabado. La flota enjambre había sido destruida. Pero en el mundo astronave de Iyanden continuó la guerra. Las hordas tiránidas que habían luchado en la retaguardia y se mantenían a la espera de ayudar al resto de su flota, se revolvieron como ratas arrinconadas y se lanzaron sobre los Eldar. Desprevenidos, los Eldar tuvieron que retroceder desesperadamente tratando de contener el ataque suicida de los tiránidos. La fortaleza de la Luna Roja cayó ante este ataque sorpresa, y durante un momento pareció que la victoria se les escapaba de las manos. Pero por segunda vez consecutiva, Iriel lideró a sus incursores al rescate del mundo astronave. El desembarco orbital de los incursores se unió a los vapuleados defensores del mundo astronave de Iyanden, y metro a metro, paso a paso, obligaron a los tiránidos a retroceder. Una salvaje carga final liderada por un tirano de enjambre fue destruida por los esfuerzos combinados del Avatar, Iriel y sus guerreros espectrales. Después, en una serie de batallas unilaterales, hasta el último de los tiránidos fue cazado y destruido. El ataque tiránido al mundo astronave de Iyanden había acabado. Los tiránidos habían sido derrotados. Pero fue una amarga victoria. Aunque los Eldar habían logrado expulsar a los invasores, el coste fue enorme. Su antaño orgulloso mundo estaba ahora en ruinas, y casi la quinta parte de sus habitantes estaban muertos o yacían agonizantes en las salas destrozadas. La poderosa flota espacial de Iyanden había quedado convertida en una sombra de lo que era. Los restos explosionados de sus majestuosas naves y de sus valientes tripulaciones flotaban ingrávidos silenciosamente en el espacio. Pero todo podía reconstruirse. Quizá tardarían cientos de generaciones, pero llegaría el día. También se perdieron para siempre las almas de los guerreros cuyas joyas espíritu habían sido destruidas en la batalla contra los tiránidos. La destrucción masiva del mundo de Iyanden y de sus guerreros espectrales fue un golpe brutal al que los Eldar sobrevivieron, pero del que nunca se recuperarían totalmente.
Así terminó la invasión tiránida del enjambre Kraken al mundo astronave Yanden. Enjambre que quedó mermado por los Eldar en esta batalla, y también por los ultramarines por otro lado, pero que no fue definitivamente destruido. Bueno, pues hasta aquí este programa número 22. Espero que os haya gustado este relato sobre la invasión tiránida al mundo astronave de Yanden y que os haya hecho un poco también el perfil de cómo pueden llegar a ser en batalla los Eldar. Todavía queda hablar de los Eldar oscuros, también de los arlequines, quizá un poco de Brain y este avance que está pegando el trasfondo de los Eldar. Veré cómo lo organizo, pero bueno, aquí termina este programa de la Biblioteca de Tizca. Y como ya sabéis, podéis escucharme en Spreaker Radio, en iTunes y en iVoox, vuestro kiosco de podcast online. Y también tengo las redes sociales, facebook.com/la Biblioteca de Tizca, en Twitter el usuario @bibliotecatizca, y en Google Plus y en YouTube las comunidades llamadas la Biblioteca de Tizca. Gracias al sitio web Wikihammer 40.000 por brindar tanta y tan útil información para ir ordenando toda esta historia. Si queréis visitarlo de primera mano, la dirección es http://es.warhammer40k.wikia.com. Mi recomendación de hoy es muy breve, básicamente es el videojuego para ordenador Warhammer 40.000 Eternal Crusade. ¿Por qué? Porque se ha pasado al formato freemium, es decir, podéis jugarlo 100% gratis aunque con limitaciones. Siempre está la idea de poder pagar pues tus 20 eurillos, 20 dólares para poder tener la versión completa. ¿Y por qué digo esto? Pues porque le han pegado una optimización bastante buena a lo que es el rendimiento técnico. Han ampliado los mapas, aunque todavía están las zonas nuevas en gris. Yo apuesto a que porque van a meter pronto alguna raza nueva, alguna facción nueva. Recordemos que por ahora había marines espaciales del caos, Eldar y orcos. Y bueno, para echar tus batallas ahí con tu equipo personalizado no está nada mal, aparte de toda la opción de personalización que hay. Así que esta es mi recomendación de hoy. Así que solo me queda desear que os haya gustado mucho este programa, esta tercera parte sobre los Eldar. Espero leer vuestros comentarios y opiniones al respecto, sobre todo si tenéis que hacer alguna corrección o algún apunte. Y aquí se despide Helios, cerrando la biblioteca por hoy y emplazándose en el próximo programa. Hasta pronto.